persiguió a un niño que estaba tomando comida de su cocina. Al descubrir la verdad sobre lo que sucedía, se sintió completamente destrozada. El cálido y penetrante aroma de las especias llenaba la cocina de Alejandra, cuando un leve sonido interrumpió su concentración. Con el ceño fruncido, dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y se acercó, cautelosa, hacia la puerta trasera, conteniendo la respiración. Lo que encontró le dejó sin palabras. Un niño delgado, con el rostro marcado por el cansancio, de no más de 8 años, rebuscaba desesperadamente en su despensa, tratando de llenar una mochila con la poca comida que podía encontrar. «Oye», exclamó Alejandra, sorprendida, pero sin rabia, más desconcertada que enfadada. El niño se giró bruscamente, y sus ojos, redondos de puro terror, se cruzaron con los de Alejandra por un instante, antes de tomar un par de bolsas y salir corriendo como si su vida dependiera de ello, movida por una mezcla de curiosidad y una creciente inquietud. Alejandra no dudó ni un segundo en seguirlo, impulsada por la necesidad de entender la historia detrás de esos ojos, llenos de miedo. Sus pasos resonaban sobre el pavimento desgastado de la calle, mientras su mente se agitaba con preguntas sin respuesta. El niño dobló hacia un oscuro callejón, serpenteando entre contenedores y cajas apiladas, como un animal asustado. Alejandra se detuvo a una distancia prudente, su corazón retumbando en los oídos, manteniéndose fuera de su vista para no asustarlo más. Finalmente, lo vio deslizarse hacia el interior de una casa abandonada al final de la calle. Con una mezcla de cautela y temeridad, se acercó a una ventana rota y echó un vistazo dentro. Lo que vio le heló la sangre. Arrodillado frente a una niña de unos 5 años, demacrada y pálida, el niño colocaba la comida que había robado frente a ella con un cuidado y ternura desgarradores. La pequeña devoraba el pan, mientras el niño la observaba en silencio, como si el simple hecho de alimentarla fuera la única razón para mantenerse en pie. Entonces, algo llamó la atención de Alejandra. En el cuello del niño, semiocultas por el borde de su camiseta rota, se adivinaban marcas oscuras, manchas que no parecían ni suciedad ni arañazos. Eran moretones, como si alguien hubiera dejado allí su huella con crueldad. Alejandra retrocedió con el corazón encogido. Su mente se llenó de preguntas, de temores. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y quién podría haber sido tan cruel con ellos? Un dolor profundo y una determinación inquebrantable comenzaron a nacer en su interior. No podía dar la espalda a esos niños. Algo en su corazón le decía que el destino la había llevado hasta ellos por una razón. Los rayos del amanecer la encontraron despierta, con profundas ojeras tras una noche de insomnio. Las imágenes de esos niños hambrientos no la habían dejado en paz. Con las primeras luces del día, Alejandra preparó una cesta con alimentos y volvió a la casa abandonada. El edificio, con sus ventanas rotas y su pintura descascarada, parecía guardar una pesada carga de secretos no dichos. Dejó la canasta en el porche desvencijado y se escondió detrás de un árbol cercano, con la esperanza de que los niños la encontraran. Las horas pasaron lentamente, cada minuto pareciendo más largo que el anterior, pero ella se mantuvo firme. Cerca del mediodía, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido. La cabeza del niño asomó con cautela, observando en todas direcciones antes de fijarse en la canasta. Por un instante, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza
antes de que la sombra del miedo volviera a opacarlos. Con movimientos rápidos, tomó la comida y desapareció dentro de la casa. Alejandra sintió un nudo en la garganta. ¿Qué les habría pasado a estos pequeños para vivir en un estado de alerta tan constante? Al caer la tarde, un movimiento en la calle captó su atención. Una figura masculina encapuchada y de andar sigiloso se acercaba a la casa. Alejandra contuvo la respiración, observando cómo el hombre miraba a su alrededor antes de deslizarse dentro por la ventana rota. Su corazón latía con fuerza, desbocada. ¿Sería el padre de los niños? ¿O alguien que también les había causado daño? La incertidumbre le carcomía el alma, pero sabía que actuar precipitadamente podría empeorar la situación. Pasaron unos minutos tensos antes de que el hombre saliera tan silenciosamente como había entrado. Alejandra alcanzó a ver un destello metálico en su mano antes de que desapareciera en la penumbra. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, sentía el peso de un oscuro secreto sobre sus hombros. Había algo siniestro sucediendo, y esos niños estaban atrapados en medio de todo. La determinación crecía en su pecho. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Martín. Papá me dice que cuide a Sofía. Esa mención de sueños recurrentes le produjo un malestar profundo, una sensación de que algo sombrío acechaba a esos niños. ¿Qué clase de recuerdos dolorosos escondían esas palabras? En ese momento, Sofía se asomó tímidamente. Al verla, Alejandra no pudo evitar notar con preocupación lo pálida y frágil que estaba la pequeña. Al despedirse de ellos, con la promesa de volver, Alejandra se alejaba de la casa con el corazón cargado de preguntas sin respuesta. La historia del incendio y la aparente ausencia de adultos no cuadraban en absoluto. ¿Por qué estos niños vivían solos? ¿Qué eran aquellas visitas nocturnas que ella había presenciado? Con cada paso que daba alejándose de esa casa, sentía que se adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras. Pero, en el fondo, tenía claro que esos niños la necesitaban, y ella no podía abandonarlos. Horas más tarde, con el calor abrasador del sol de la tarde sobre su espalda, Alejandra llegó a la estación de policía, decidida a descubrir la verdad. Sin revelar demasiado, expuso sus preguntas sobre el incendio que Martín había mencionado. El oficial de turno, un hombre de rostro cansado y mirada inquisitiva, hojeó un archivo polvoriento antes de responder. «Ah, sí, el incendio en la calle Roble», murmuró con voz monótona. «Fue hace unos meses. Una tragedia». Alejandra sintió cómo su pulso se aceleraba mientras el oficial continuaba leyendo el informe. Según esto, los padres murieron en el incendio, Rafael y Elena Gutiérrez, y los niños, que desaparecieron, se presume también que fallecieron. El corazón de Alejandra dio un vuelco. ¿Muertos? Pero ella había visto a Martín y a Sofía, vivos, escondidos en plena vista de todos. Al salir de la comisaría, su mente era un torbellino de dudas. ¿Por qué constaba que los niños estaban muertos en el registro oficial? ¿Quién estaba escondiendo la verdad y con qué propósito? Con la determinación de llegar hasta el fondo de este misterio, Alejandra se dirigió hacia el vecindario donde había ocurrido el incendio. El lugar se veía desolado, con casas de fachadas descoloridas y jardines abandonados, como si cada ventana guardara secretos. Mientras observaba el vecindario, una voz aguda rompió el silencio.
¿Buscas algo, querida? Una anciana la miraba desde su porche, sus ojos penetrantes desentonando con su figura frágil. Alejandra dudó antes de acercarse. Estoy investigando el incendio de hace unos meses. La familia Gutiérrez, explicó con cautela. La anciana frunció el ceño y murmuró: Ah, esa pobre familia. Fue algo extraño, si me preguntas. ¿Por qué lo dice?, preguntó Alejandra, acercándose un poco más. La mujer bajó la voz, como si temiera ser escuchada. Yo juro que vi a Elena, la madre, días después del incendio. Parecía asustada, como si alguien la persiguiera. Pero cuando se lo dije a la policía, me trataron como a una vieja loca. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandra. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, pero la imagen que formaban seguía siendo confusa y alarmante. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Alejandra volvió a la casa abandonada. La luz de la luna llena proyectaba sombras fantasmales sobre el edificio, intensificando su atmósfera de misterio. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a una de las ventanas rotas y miró dentro. La oscuridad cubría el interior, pero distinguió las siluetas de los niños, acurrucados uno junto al otro como si buscaran consuelo en su mutua compañía. De repente, Martín comenzó a moverse, inquieto, en sueños. Sus murmullos apenas audibles le llegaron a Alejandra, y una de sus frases le rompió el corazón. Papá, no te vayas. Cuida a Sofía. No nos dejes. Alejandra sintió una punzada en el pecho. ¿Era posible que el padre de los niños, Rafael, estuviera vivo y de algún modo en contacto con ellos? Mientras reflexionaba, algo brillante captó su atención cerca de donde dormían. Con cuidado, estiró el brazo a través de la ventana y rozó con sus dedos un objeto metálico frío. Era un medallón, manchado y abollado, pero inconfundiblemente una reliquia familiar. En su superficie, Alejandra distinguió las palabras grabadas: Gutiérrez, unidos por siempre. Este hallazgo contradecía directamente la versión oficial sobre la muerte de los padres. De repente, un ruido la sobresaltó. Alguien se acercaba. Con el corazón en la garganta, Alejandra se ocultó tras unos arbustos, observando mientras una figura masculina emergía de las sombras y se dirigía a la casa con pasos sigilosos. El hombre entró por la misma ventana rota, y Alejandra contuvo el aliento, una mezcla de miedo y sospecha atormentándola. ¿Quién era este hombre? ¿Rafael, el padre, que supuestamente había muerto? ¿O alguien más, con intenciones oscuras? La noche se alargó mientras Alejandra contemplaba los hechos, sintiéndose en el borde de descubrir una verdad peligrosa, una verdad que podría cambiarlo todo. Con una determinación nacida de la desesperación, Alejandra decidió que había llegado el momento de enfrentar la situación cara a cara. Oculta detrás de un viejo roble cerca de la casa, esperó con paciencia, aunque el corazón le latía cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Las horas transcurrieron lentas y llenas de tensión, hasta que finalmente vio a Martín salir de la casa, moviéndose de forma cautelosa y sigilosa. Sin hacer ruido, Alejandra lo siguió desde la distancia, su corazón acelerado, mientras el niño se dirigía a un parque desierto. Conteniendo la respiración, Alejandra observó desde la sombra cómo una figura masculina surgía de entre los árboles. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior. Con un nudo en la garganta, Alejandra se acercó lo suficiente para escuchar.
Martín, con una mezcla de alivio y temor en su voz, susurró: «Papá». El hombre, a quien Alejandra ahora sabía que era Rafael, se arrodilló frente a su hijo y lo miró con ternura, aunque su rostro reflejaba un dolor profundo. «¿Cómo está Sofía?», preguntó Rafael, la voz quebrada. «Mejor, pero sigue preguntando por mamá», respondió Martín, con el peso de una carga invisible sobre sus frágiles hombros. Rafael cerró los ojos, como si la mención de la madre aumentara el dolor en su interior. Alejandra notó las cicatrices de quemaduras en las manos de Rafael mientras acariciaba con delicadeza el rostro de Martín. «Pronto, hijo», dijo Rafael con voz apenas audible. «Pronto estaremos juntos, otra vez». Martín asintió, pero en sus ojos brillaba la duda. Sus hombros menudos parecían cargar una responsabilidad abrumadora. «Papá, la señora que nos da comida, ¿podemos confiar en ella?», preguntó Martín, ansioso. Rafael frunció el ceño, claramente preocupado. «Ten cuidado, Martín. No sabemos quién...». De repente, Rafael se detuvo al percatarse de la presencia de Alejandra, quien observaba desde las sombras. Sin dudarlo, Rafael tomó a Martín del brazo e intentó huir, pero Alejandra salió de su escondite y alzó la voz. «Espera, no quiero hacerles daño, solo quiero ayudar», exclamó con el corazón en la garganta. Rafael se giró y la miró con una mezcla de furia y desconfianza, sus ojos reflejando el miedo y la desesperación que llevaba dentro. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», le espetó. Alejandra dio un paso hacia adelante, obligándose a mantener la calma. «Me llamo Alejandra. Tus hijos necesitan ayuda. Por favor, permíteme ayudarlos». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión y desconfianza. En los ojos de Rafael, Alejandra podía ver el conflicto entre su deseo de proteger a sus hijos y su necesidad desesperada de recibir ayuda. Finalmente, con voz apagada, Rafael habló. «Si realmente quieres ayudar, necesitas saber la verdad. Pero es una verdad peligrosa». Ya sentados en la casa abandonada, el vapor de 2 tazas de café flotaba en el aire, mientras Alejandra y Rafael se enfrentaban, sentados frente a frente en una mesa vieja y desgastada. Martín y Sofía dormían en la habitación contigua, ajenos a la conversación que estaba a punto de cambiarlo todo. Rafael suspiró, su voz cargada de arrepentimiento. «Empecé a reconocerte desde que te vi siguiendo a Martín», admitió Rafael, mirando a Alejandra con culpa. «Nunca pensé que volveríamos a encontrarnos así». Alejandra sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Lo observó con atención, buscando en su rostro alguna señal familiar que le revelara más sobre su pasado. De pronto, la realidad la golpeó con la fuerza de un relámpago. «Tú eras el socio de mi exmarido», susurró Alejandra, sintiendo que su pecho se encogía. «El que desapareció con todo el dinero de la empresa, con mis ahorros». Rafael bajó la mirada, avergonzado, mientras cada línea de su rostro reflejaba arrepentimiento. «Lo sé», admitió con voz temblorosa. «Y no hay un solo día en el que no me arrepienta». Alejandra luchaba contra una mezcla de emociones encontradas. Sentía rabia, dolor
traición, pero también una profunda preocupación por los niños que dormían en la otra habitación. ¿Por qué lo hiciste?, logró preguntar. Su voz apenas un susurro. Rafael alzó la vista, con una expresión de remordimiento y desesperación. Sofía estaba enferma. Necesitábamos dinero para su tratamiento, pero eso no justifica lo que hice. Después de eso, me vi envuelto en negocios turbios, fraudes de seguros. Pensé que podría ganar dinero rápido y dejar todo atrás. Pero uno no sale tan fácilmente de ese mundo. Alejandra escuchaba cada palabra, cada una de ellas como un puñal que se clavaba en su corazón. La historia que Rafael relataba era una mezcla de desesperación, decisiones equivocadas y consecuencias devastadoras. «El incendio», comenzó Alejandra. Rafael asintió, sus ojos reflejando un dolor indescriptible. «Fue un accidente. Provocado. Elena. Ella no debía estar en casa esa noche». El silencio que siguió fue denso, lleno de culpa, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que Alejandra sintió que podía tocarla. Finalmente, Rafael suspiró, derrotado. «Estamos huyendo, Alejandra. De la policía. De los criminales. No sé a quién temer más». Alejandra miró hacia la habitación donde dormían los niños. Su corazón se debatía entre el rencor hacia Rafael, por lo que le había hecho, y la compasión por la situación en la que se encontraban ahora. Sabía que la verdad era peligrosa y dolorosa, pero ahora que la conocía, ¿qué iba a hacer con ella? Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, Alejandra salió de la casa. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La revelación de Rafael había removido sus cimientos, dejándola en un limbo entre el pasado que creía haber dejado atrás y un presente lleno de incertidumbre. Caminó sin rumbo, por las calles desiertas, el frío de la mañana calando en sus huesos tanto como la cruda realidad de la situación. Por un lado, sentía el rencor ardiendo en su pecho, el recordatorio constante del dolor y la traición. Por otro lado, la imagen de Martín y Sofía, dos almas inocentes atrapadas en las consecuencias de las malas decisiones de su padre, desgarraba el corazón de Alejandra. Se detuvo en un parque. Se dejó caer en un banco y observó cómo el sol comenzaba a calentar suavemente la mañana. ¿Qué debía hacer? La opción más sencilla sería ir a la policía, denunciar a Rafael y desentenderse del asunto. Pero eso significaría condenar a los niños a un sistema que probablemente los separaría, privándolos del único familiar que les quedaba. Alejandra cerró los ojos, recordando la expresión de miedo en el rostro de Martín y la fragilidad evidente de Sofía. No podía abandonarlos a su suerte, pero ayudarles significaba ponerse a sí misma en un grave peligro. Rafael le había mencionado gente peligrosa, individuos que no dudarían en hacer daño a quien se interpusiera en su camino. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su seguridad por estos niños? ¿Por el hombre que, en algún momento, la había traicionado? Unas risas infantiles la devolvieron a la realidad. Un grupo de niños jugaba en los columpios, mientras sus padres los vigilaban con ternura desde cerca. Esa escena, tan normal, tan común, contrastaba dolorosamente con la realidad de Martín y Sofía. Fue entonces cuando Alejandra tomó su decisión. No podía cambiar el pasado, ni borrar el daño que Rafael había causado, pero podía hacer algo por el presente. Esos niños no tenían culpa alguna. Se levantó del banco,
con una determinación renovada brillando en sus ojos. Iba a ayudarles, pero bajo sus propios términos. Rafael tendría que ganarse su confianza, demostrarle que realmente estaba arrepentido y dispuesto a enmendar sus errores. Con pasos firmes y decididos, Alejandra volvió hacia la casa abandonada. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero encontraría la forma de proteger a Martín y Sofía, sin importar el costo. El camino que se extendía frente a ella estaba lleno de incertidumbre y peligros, pero, por primera vez en mucho tiempo, Alejandra sintió que estaba haciendo lo correcto. La luz del atardecer se colaba por las persianas rotas de la casa abandonada cuando Alejandra cruzó el umbral. El ambiente estaba cargado de tensión, como si las viejas paredes pudieran percibir el peso de las decisiones que estaban por tomarse. Rafael levantó la vista al verla entrar. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, revelaban una noche entera de desvelo. Martín y Sofía jugaban en silencio en un rincón, ajenos a la gravedad de la situación. «He tomado una decisión», anunció Alejandra, con voz firme, pese al torbellino de emociones que llevaba dentro. «Voy a ayudarles, pero con condiciones». Rafael, sorprendido, se irguió. En su rostro se reflejaba una mezcla de alivio y aprensión. «¿Qué condiciones?», preguntó. «Primero, necesito saber todo», dijo ella con seriedad. «¿Quiénes son esas personas peligrosas? ¿Qué quieren exactamente?» «Nada de secretos, Rafael». Rafael asintió lentamente, pasando una mano temblorosa por su rostro cansado, y comenzó a contarle su historia. Habló de una red de fraude de seguros, de cómo le debía una suma importante de dinero, y de las amenazas que comenzaron a recibir cuando intentó salirse. Alejandra escuchó en silencio. Cada palabra de Rafael le recordaba las pérdidas y las traiciones que había vivido en su propio pasado. «Segunda condición», continuó ella cuando él terminó. «Los niños vendrán conmigo. Mi casa es más segura que este lugar». «No puedo dejarlos», protestó Rafael, con una expresión de pánico evidente. «No es negociable, Rafael. Necesitan estabilidad, comida regular y un techo en condiciones». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones no expresadas. Finalmente, Rafael asintió, derrotado. «Última condición», dijo Alejandra tomando aire antes de hablar. «Vas a entregarte a la policía». Rafael palideció. «¿Me encerrarán?» «Los niños necesitan un padre que haga lo correcto», respondió ella sin vacilar. «Si realmente quieres protegerlos, tienes que limpiar tu nombre». Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rafael. «Tienen razón en buscarme. Soy culpable de lo que me acusan». Alejandra sintió una mezcla de compasión y determinación. «Entonces, enfréntalo», le dijo con suavidad. «Coopera con la justicia. Es la única forma de que algún día puedas darles a tus hijos la vida que merecen». Mientras el sol se ocultaba, proyectando largas sombras en la habitación, Rafael tomó la decisión más difícil de su vida. Con manos temblorosas, abrazó a sus hijos, sabiendo que esa podría ser la última vez en mucho tiempo. Alejandra lo observaba, con el corazón dividido entre la satisfacción de ver a Rafael asumiendo la responsabilidad de sus actos y el dolor por el sufrimiento que leía en los ojos de los niños. El camino sería duro, pero al menos
Por primera vez en mucho tiempo, había un atisbo de esperanza. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de todos los implicados. Alejandra había pasado la noche en vela, preparando su casa para la llegada de Martín y Sofía. Cada rincón de su hogar parecía susurrarle que estaba a punto de dar un giro irrevocable en su vida. Finalmente, el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró con Rafael y los niños. Martín, aferrando la mano de su hermana, observaba el lugar con sus grandes ojos llenos de asombro y miedo. Sofía, pálida y pequeña, se apretaba contra su hermano, buscando la seguridad en su cercanía. Con un aspecto pálido y frágil, Sofía se aferraba con fuerza a un oso de peluche viejo, como si fuera su única salvación. «Pasen», dijo Alejandra, su voz suave y reconfortante. Los condujo a la sala, donde había preparado chocolate caliente y galletas. Un pequeño intento de hacerlos sentir seguros. Rafael se arrodilló frente a sus hijos, mirándolos con ternura. Martín, Sofía, se quedarán con Alejandra un tiempo. Ella los cuidará bien, les explicó con voz temblorosa. «¿Por qué no te quedas tú, papá?», preguntó Martín, su voz quebrada y temblorosa. Rafael cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «Debo resolver algunas cosas, hijo, para que algún día podamos estar juntos sin miedo». Sofía, al oírlo, empezó a llorar en silencio, y Alejandra sintió que el corazón se le rompía. Se acercó y, suavemente, le puso una mano en el hombro. «Todo estará bien», murmuró, aunque ella misma tenía dudas. Rafael se levantó, con el rostro marcado por la determinación y la tristeza. Era el momento de partir. Alejandra lo acompañó a la puerta, dejando a los niños bajo el cuidado de una vecina de confianza. «Recuerda», le susurró, «coopera con la policía. Es la mejor oportunidad que tienes». Rafael asintió, y con una última mirada hacia la sala, se despidió de sus hijos. «Cuídalos, por favor. Son lo único que tengo». Mientras veía a Rafael alejarse bajo la lluvia, Alejandra sintió el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. No solo estaba protegiendo a dos niños vulnerables, sino que también se enfrentaba a una amenaza desconocida y peligrosa. Regresó a la sala, donde Martín y Sofía la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Alejandra respiró hondo, preparándose para el desafío que le esperaba. «Vamos», dijo con una sonrisa que intentaba ser reconfortante. «Les enseñaré sus habitaciones». Mientras los guiaba por el pasillo, Alejandra se prometió a sí misma que haría todo lo necesario para protegerlos. Su vida anterior había quedado atrás. Ahora comenzaba otra llena de riesgos, pero también de propósito. El silencio de la noche fue roto por un grito desgarrador. Alejandra se despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia la habitación de los niños y encontró a Sofía retorciéndose en la cama, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos de dolor. «Me duele mucho», sollozaba la niña, agarrándose el pecho. Martín, pálido de preocupación, susurró: «Es su corazón. A veces le pasa». Alejandra reaccionó rápidamente, envolviendo a Sofía en una manta y llevándola de inmediato al hospital. En la sala de emergencias las horas parecían eternas, con Martín dormido en su regazo. Alejandra observaba a los médicos que iban y venían, su mente llena de preguntas y preocupaciones. ¿Cómo explicaría la situación de los niños? ¿Qué pasaría si las autoridades se enteraran? Finalmente, un doctor se acercó, su expresión seria. «La niña tiene una condición cardíaca congénita.
explicó. Necesita tratamiento urgente. Alejandra sintió que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó con voz temblorosa. Cirugía, respondió el médico. Y es costosa. ¿Es usted la madre? La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandra miró a Martín, que la observaba con ojos suplicantes, y luego a Sofía, que yacía en la cama del hospital, conectada a las máquinas. Sí, mintió en un susurro. Soy su madre. El doctor asintió, sin notar la mentira. Necesitaremos su autorización y discutir las opciones de pago. Cuando el doctor se alejó, Alejandra se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de su decisión aplastándola. Había cruzado una línea que no tendría vuelta atrás, pero mirando a Martín, que dormía en su regazo, y a Sofía en la cama, supo que haría todo lo necesario para protegerlos. La mañana la encontró firmando documentos, inventando una historia de madre soltera con hijos sin seguro. Cada mentira era un golpe a su conciencia, pero también era su escudo para proteger a esos niños. Mientras firmaba los papeles para la cirugía de Sofía, Alejandra comprendió que su vida, su identidad, todo había cambiado en una sola noche. Y aunque el miedo la acechaba, una determinación feroz ardía en su interior. No importaba el costo ni el peligro. Protegería a esos niños y enfrentaría cualquier consecuencia. Por primera vez en años, Alejandra sintió que tenía un propósito claro. Los días se convirtieron en semanas. Mientras Sofía se recuperaba de la cirugía, Alejandra dividía su tiempo entre el hospital y su casa, donde Martín esperaba ansioso noticias de su hermana. Las noches eran un desfile interminable de preocupaciones y planes aún por concretar. Una tarde, mientras Sofía dormía, Martín tiró suavemente de la manga de Alejandra. ¿Podemos hablar?, susurró él, sus ojos oscuros reflejando una seriedad impropia para su edad. Alejandra asintió, guiando a Martín hacia un rincón tranquilo de la habitación. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó en voz baja, percibiendo la tensión en el niño. Martín respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. Papá vino a verme anoche, en mis sueños, murmuró, su voz apenas audible. Alejandra sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué? ¿Y qué te dijo? El niño dudó un instante antes de responder. Que tenemos que prepararnos para irnos. Que no es seguro quedarnos mucho tiempo en un mismo lugar. El corazón de Alejandra se aceleró. ¿Eran realmente sueños o Rafael había encontrado la forma de comunicarse con su hijo? ¿Estás seguro de que fue un sueño?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de Martín. Él asintió, pero la duda era evidente en su mirada. Creo que sí, pero se sentía tan real. Alejandra lo abrazó con fuerza, mientras su mente comenzaba a trabajar frenéticamente. Si Rafael intentaba contactar a los niños, significaba que algo grave ocurría, o que el peligro estaba cada vez más cerca. Esa noche, después de acostar a los niños en la habitación del hospital, Alejandra encontró una nota doblada en el bolsillo de su chaqueta. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó. Los están buscando. No confíes en nadie. La clave está en el medallón. Alejandra sintió como si el tiempo se detuviera. Miró a los niños dormidos, sintiendo que el peligro los rodeaba como una sombra implacable. Con una determinación creciente, sacó el medallón que había encontrado en la casa abandonada. Lo observó bajo la tenue luz, buscando alguna pista oculta.
Fue entonces cuando notó unas pequeñas marcas en el borde. No eran simples rasguños, sino un patrón, un código. Alejandra se dio cuenta de que estaba al borde de un descubrimiento inquietante. Descifrar el código podía llevarla a un lugar de riesgos insospechados. Pero al mirar a Martín y Sofía, supo que no tenía otra opción. Con manos temblorosas, comenzó a descifrar el enigma del medallón, consciente de que cada minuto los acercaba más al peligro. La noche avanzaba, densa y llena de secretos, mientras ella luchaba por proteger a los niños que, sin planearlo, se habían convertido en lo más importante de su vida. A la mañana siguiente, el ambiente estaba extrañamente tranquilo. Alejandra, con ojeras profundas y el medallón firmemente en su mano, observaba a Sofía desayunar en la cama del hospital. Martín dibujaba en un rincón, su pequeño rostro reflejando una seriedad poco común para su edad. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Alejandra se tensara. Una enfermera entró, seguida de un hombre en traje que se presentó como el detective Hernández. «Señora», dijo el detective, mirándola con detenimiento, «necesito hacerle unas preguntas sobre estos niños». Alejandra sintió que su corazón se detenía. «Por supuesto», respondió, esforzándose por mantenerse serena. «¿De qué se trata?». El detective sacó una libreta y comenzó a hablar. «Recibimos información sobre unos niños desaparecidos que coinciden con la descripción de estos pequeños. ¿Puede decirme cómo llegaron a su cuidado?». Martín dejó caer su lápiz, y el ruido resonó en el silencio tenso de la habitación. Alejandra sintió sus ojos fijos en ella, llenos de temor. «Son mis sobrinos», mintió, esperando que su voz no la delatara. «Mi hermana falleció recientemente. Yo soy su única familia». Hernández la miró, con una expresión que parecía penetrarla. «¿Tiene documentos que lo prueben?». «Están en casa», improvisó Alejandra intentando ganar tiempo. «¿Puedo traerlos mañana?». El detective asintió lentamente. «Los esperaré. Y, señora», añadió con un tono que llevaba una advertencia, «le sugiero que no intente nada imprudente. Estaremos vigilando». Cuando la puerta se cerró, Alejandra se desplomó en la silla, temblando. Martín se acercó con ojos llenos de miedo. «Nos van a llevar», susurró. Alejandra lo abrazó con fuerza. «No, cariño, no lo permitiré». Pero mientras lo sostenía, su mente funcionaba rápidamente. Sabía que el detective regresaría, y esta vez no aceptaría excusas. Necesitaban huir, y rápido. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Alejandra volvió a tomar el medallón en sus manos. Las marcas que antes parecían indescifrables empezaron a tomar sentido bajo su mirada desesperada. Una dirección y una fecha que señalaban el día siguiente. Alejandra miró a los niños dormidos y luego a la ventana, detrás de la cual la noche escondía peligros desconocidos. Tenía que decidir: quedarse y enfrentar al detective con mentiras, o lanzarse hacia lo incierto, siguiendo la única pista que tenía. Con el corazón lleno de incertidumbre pero firme en su decisión, comenzó a preparar una pequeña maleta. No sabía qué les esperaba, pero tenía una certeza absoluta. No permitiría que nadie lastimara a estos niños, ni la policía, ni aquellos que los buscaban. Con el amanecer, se pondrían en camino hacia un destino incierto, unidos por lazos más fuertes que cualquier lazo de sangre, forjados en medio de la desesperación y el peligro. La carretera se extendía ante ellos como una cinta interminable en la penumbra del amanecer.
Alejandra respiraba profundamente, sabiendo que este viaje era solo el inicio de una lucha por la supervivencia y la esperanza. Alejandra conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, lanzando constantes miradas al espejo retrovisor. Cada sonido en el camino la hacía estremecerse. En el asiento trasero, Martín y Sofía dormían, completamente ajenos al peligro que los rodeaba. El medallón colgaba del espejo retrovisor, balanceándose suavemente con cada curva. La dirección grabada los conducía hacia las afueras de la ciudad, hacia una zona industrial, abandonada, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Alejandra no podía evitar pensar que tal vez se dirigía directamente a una trampa. Cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente por el horizonte, Alejandra divisó su destino. Un viejo almacén de aspecto decrépito, con las paredes corroídas por el óxido y las ventanas rotas. Aparcó el coche a cierta distancia y, con suavidad, despertó a los niños. «Quédense aquí», les susurró, con una mezcla de firmeza y dulzura. «Si ven a alguien que no sea yo, escóndanse y no salgan». Con el corazón martilleando en su pecho, Alejandra se acercó al almacén, sus pasos resonando en el silencio de la mañana. La puerta oxidada se abrió con un chirrido que pareció sacudir el aire denso. Dentro, el almacén estaba oscuro y lleno de sombras que parecían observarla. «¿Hola?», llamó, con la voz temblorosa. Un movimiento entre las sombras la hizo retroceder, y entonces una figura emergió lentamente de la oscuridad. Alejandra contuvo el aliento. «¿Elena?», susurró incrédula, al reconocer a la mujer que todos habían creído muerta en el incendio. Elena, demacrada y con visibles cicatrices en sus brazos, asintió. «Rafael me dijo que vendrías». Alejandra sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Pero, el incendio. Todos pensábamos que habías muerto». Elena bajó la mirada y respondió con una sonrisa triste. «Era la única forma de mantener a mis hijos a salvo. Teníamos que desaparecer». Mientras Elena hablaba, revelando una historia de amenazas y chantajes, Alejandra sentía que cada pieza del rompecabezas encontraba su lugar, revelando una imagen oscura pero completa. Recordando a los niños en el auto, se volvió hacia la puerta para llevarlos con Elena. Sin embargo, se detuvo en seco. En la entrada estaba el detective Hernández, apuntándolas con su arma y con una sonrisa fría en los labios. «Señoras», dijo con un tono burlón, «creo que tienen mucho que explicar». Alejandra sintió cómo el miedo la invadía. ¿Cómo las había encontrado? ¿Dónde estaban los niños? Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, aumentando la presión en la atmósfera. El detective avanzó lentamente, su arma aún fija en ellas. «Bajen las manos donde pueda verlas», ordenó, con voz autoritaria. Alejandra, respirando profundamente para mantener la calma, obedeció. «Detective», comenzó, su voz tratando de sonar firme. «Esto no es lo que parece». Hernández soltó una risa sarcástica. «Nunca lo es, ¿verdad? Una mujer que se supone está muerta y otra secuestrando niños. Me encantaría escuchar esa explicación». Elena dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con determinación. «Esos niños están en peligro. Si nos arresta ahora, ellos...» Hernández levantó la voz, interrumpiéndola. «Silencio. No se muevan». De repente, un ruido metálico proveniente de la parte trasera del almacén distrajo al detective. Y en ese breve instante, Alejandra actuó impulsivamente, lanzándose hacia él. Lo que siguió fue una lucha caótica. Elena se unió,
y entre ambas lograron desarmarlo. El arma cayó al suelo con un golpe seco. «Alejandra». La voz de Martín resonó desde la entrada, paralizando a todos. El niño miraba la escena con los ojos desorbitados de sorpresa y miedo. «¡Martín! ¡Corre!», gritó Alejandra, aún forcejeando con el detective. Pero Martín no se movió. En cambio, sus ojos se fijaron en Elena, y un sollozo se escapó de sus labios. «¡Mamá!». El tiempo pareció detenerse. Elena, con lágrimas en los ojos, extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Mi niño», murmuró, su voz rota. Aprovechando la distracción, Hernández se liberó y recuperó su arma. Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz firme resonó en el almacén. «Baja el arma, Hernández. Se acabó». Todos giraron la cabeza hacia la entrada, donde Rafael estaba de pie, acompañado por varios oficiales de policía. Su rostro mostraba los estragos del tiempo y la prisión, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Rafael», susurró Alejandra, su voz llena de confusión y alivio. Rafael explicó rápidamente. «Cooperé con la policía. Les conté todo sobre la red de fraudes a cambio de protección para mi familia». Hernández, superado en número, bajó lentamente su arma mientras los oficiales avanzaban para arrestarlo. «Él es parte de la red», dijo Rafael, señalando a Hernández con desprecio. Alejandra observó cómo el detective era esposado y llevado, sintiendo que finalmente un peso inmenso se liberaba de sus hombros. Miró a Elena y a los niños, todos juntos, y comprendió que aquel capítulo oscuro de sus vidas estaba llegando a su fin. Pero sabía que las heridas tardarían en sanar, que los recuerdos del miedo y la huida permanecerían por un tiempo. Sin embargo, en medio del caos, también había esperanza. Mientras el sol se alzaba en el cielo, iluminando el interior del almacén con una luz cálida, Alejandra sintió que una nueva oportunidad se abría ante ellos. El pasado estaba lleno de sombras, pero el futuro, aunque incierto, ahora parecía tener un rayo de luz. Alejandra conducía con las manos tensas en el volante, sus ojos lanzando miradas rápidas al espejo retrovisor. En el asiento trasero, Martín y Sofía dormían, ignorantes del peligro. El medallón colgaba del espejo, balanceándose como un recordatorio de la incertidumbre que rodeaba cada paso de su camino. La dirección los conducía hacia un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, y Alejandra no podía evitar temer que estuviera guiándolos hacia una trampa. Con los primeros rayos de sol iluminando el horizonte, Alejandra estacionó el coche a unos metros del almacén y despertó suavemente a los niños. «Quédense aquí», les dijo en un susurro firme, «y si ven a alguien extraño, escóndanse». Con un nudo en el estómago, Alejandra avanzó hacia el edificio. La puerta oxidada se abrió con un chirrido que pareció amplificar el silencio del amanecer. «¿Hola?», llamó, tratando de mantener su voz estable. Un movimiento en la penumbra la hizo retroceder, y una figura apareció en las sombras. «Elena», Alejandra murmuró, incrédula al reconocerla. La mujer, visiblemente más delgada y con cicatrices en sus brazos, asintió. «Rafael me dijo que vendrías». Alejandra apenas podía creer lo que veía. «Pensé que habías muerto en el incendio», balbuceó. Elena esbozó una sonrisa amarga. «Fue la única forma de mantener a mis hijos a salvo». Mientras Elena relataba su historia de amenazas y desesperación, Alejandra sintió que las piezas finalmente encajaban. Pero cuando giró hacia la puerta para traer a los niños, una sombra se interpuso en la entrada.
El detective Hernández la miraba con una sonrisa fría, su arma apuntándolas sin piedad. Damas, creo que tenemos mucho que discutir. El aire se llenó de tensión mientras las sirenas se acercaban en la distancia. Bajen las manos donde pueda verlas, ordenó Hernández con voz firme y autoritaria. Alejandra, con el corazón a punto de salirse del pecho, obedeció. Detective, comenzó tratando de sonar tranquila. Esto no es lo que parece. Hernández soltó una risa seca. Nunca lo es, ¿verdad? Una mujer muerta y otra secuestrando niños. Estoy ansioso por escuchar la historia completa. Elena dio un paso adelante, con el rostro lleno de determinación. Mis hijos están en peligro. Si nos arresta, no tendrán a nadie. Hernández alzó la voz. Silencio. No hagan nada imprudente. Pero de repente, un ruido en la parte trasera del almacén hizo que el detective se girara por un instante. Y en ese segundo, Alejandra se lanzó sobre él. En la confusión, Elena la ayudó a desarmarlo, y el arma cayó al suelo con un golpe seco. ¡Alejandra! La voz de Martín resonó desde la puerta, congelando a todos. El niño miraba la escena con los ojos llenos de sorpresa y miedo. ¡Martín! ¡Corre!, gritó Alejandra, pero Martín se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Elena. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. Elena, con lágrimas en los ojos, extendió la mano hacia su hijo. «Mi niño». Pero antes de que pudiera acercarse, Hernández logró liberarse y recuperar su arma. Justo entonces, una voz fuerte resonó en el almacén. «Baja el arma, Hernández. Esto termina aquí». Rafael estaba en la entrada, rodeado de oficiales. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una feroz determinación. «Rafael», susurró Alejandra, atónita. «¿Cómo?» Rafael explicó rápidamente. «Cooperé con la policía, les conté todo. A cambio, protegerán a mi familia». Los oficiales avanzaron y arrestaron a Hernández. Rafael lo señaló con desprecio. «Él es parte de la red». Alejandra miraba cómo el detective era esposado y llevado, sintiendo finalmente que el peso que había cargado por tanto tiempo comenzaba a disiparse. Observó a Elena y los niños abrazándose, mientras Rafael se acercaba, con un rostro mezcla de gratitud y remordimiento. «Gracias por cuidar de ellos. Sé que no merezco tu ayuda». Alejandra levantó una mano interrumpiéndolo. «No ahora, Rafael. Esto no termina aquí». Durante los días siguientes, Alejandra se enfrentó a un torbellino de declaraciones y reuniones. Cada vez que volvía a su casa, los recuerdos de su tiempo con Martín y Sofía la asaltaban. Una semana después, mientras se sentaba con una taza de café en su sala, el timbre sonó. Era Rafael, con una expresión de gratitud y vergüenza. «¿Podemos hablar?». Alejandra lo dejó entrar, y se sentaron en un silencio cargado de emociones. «Los niños preguntan por ti», dijo él. Alejandra asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo también los extraño», admitió. Rafael la miró. «Lo que hiciste por mis hijos, nunca podré agradecerte lo suficiente. Y sé que te hice mucho daño en el pasado». Alejandra lo interrumpió, su voz tranquila pero firme. «Rafael, arriesgué todo por esos niños. Pero entre nosotros hay heridas que tardarán en sanar». En ese momento, su teléfono sonó. Era Elena. «Alejandra, Sofía está en el hospital. Necesita otra cirugía». Alejandra sintió que el tiempo se detenía. Miró a Rafael, viendo el miedo reflejado en sus ojos. «¡Vamos para allá!»,
dijo rápidamente, y se dirigieron al hospital juntos. Mientras entraban, Alejandra supo que estaba a punto de enfrentarse a una nueva batalla, una que pondría a prueba todo lo que había construido. El pasillo del hospital se extendía ante ellos mientras esperaban noticias. Elena abrazaba a Martín, quien dormía en su regazo. Alejandra observaba a la familia reunida, sintiendo un dolor sordo en su corazón. Finalmente, el cirujano apareció y les informó que la operación había sido un éxito, pero que Sofía necesitaría cuidados prolongados y costosos. Elena, desesperada, susurró: ¿Cómo vamos a pagar esto? Rafael, con voz temblorosa, respondió: Lo resolveré, lo prometo. Observando la angustia de ambos, Alejandra sintió que algo se rompía dentro de ella. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante, decidida a luchar una vez más por esos niños y a no dejarlos solos en esta nueva etapa, llena de desafíos y esperanzas. Alejandra tomó aire, y con una determinación nacida del amor y la empatía, dijo sin dudar: «Yo lo pagaré». Las miradas de Rafael, Elena y Martín se volvieron hacia ella, incrédulas. «Alejandra, no puedes», comenzó Rafael, pero ella lo interrumpió. «Puedo y lo haré. Vendí mi empresa hace algunos años y tengo los medios. Estos niños merecen una oportunidad, y no voy a dejarlos». Elena, con lágrimas en los ojos, se acercó con Martín dormido en sus brazos. «¿Por qué haces esto?», preguntó en un susurro lleno de asombro y agradecimiento. Alejandra sintió que su voz se quebraba, pero se obligó a responder: «Porque los amo, como si fueran mis propios hijos». Un instante de silencio cargado fue roto por pasos firmes acercándose. Un hombre de traje, acompañado por dos oficiales, se detuvo frente a ellos y mostró su placa. «Rafael Gutiérrez», dijo con tono autoritario. «Necesitamos que nos acompañe para responder unas preguntas adicionales sobre la red de fraude». Rafael palideció, pero aceptó con un leve asentimiento. Antes de irse, miró a Alejandra con una mezcla de gratitud y remordimiento. «Gracias por todo». Mientras lo veía alejarse con los oficiales, Alejandra sintió una mezcla de alivio y preocupación. Había salvado la vida de Sofía, pero no podía evitar preguntarse a qué precio. Elena, en un impulso inesperado, se inclinó y la abrazó. «Gracias», susurró. «No sé cómo podremos agradecerte esto». Alejandra devolvió el abrazo, consciente de que, sin proponérselo, se había convertido en una parte vital de esta familia. A partir de ese momento, ya no era una extraña. Su destino estaba entrelazado con el de ellos. Los días en el hospital pasaron en una rutina de visitas. Noches de insomnio y papeleo interminable mientras gestionaba el tratamiento de Sofía. Una tarde, mientras la niña dormía y Elena había salido a descansar, Alejandra encontró a Martín en la cafetería, jugando distraídamente con su taza de chocolate. «Martín», dijo suavemente, «¿hay algo de lo que quieras hablar?». El niño levantó la vista, con una madurez inusual. «He estado mintiendo», confesó en voz baja, y Alejandra sintió un nudo en el estómago. «¿Sobre qué, cariño?». Martín desvió la mirada y tomó aire. «Sobre papá viniendo en mis sueños». No eran realmente sueños. Él venía por las noches cuando estábamos en la casa abandonada. Alejandra sintió que todo encajaba. Las visitas nocturnas, la comida misteriosa y la información que Rafael parecía conocer. «¿Por qué no me dijiste antes?», le preguntó, esforzándose por mantener la calma. «Papá dijo que era peligroso. Si alguien se enteraba,
podrían llevarnos lejos. Alejandra lo rodeó con sus brazos, sintiendo cómo el niño temblaba. Está bien, Martín. Hiciste lo que creías correcto para proteger a tu familia. Mientras consolaba a Martín, una idea se formaba en su mente. Rafael había arriesgado mucho por sus hijos. ¿Qué más estarían ocultando? Como si pudiera leer sus pensamientos, Martín susurró: «Hay algo más. Mamá me enseñó un código antes de desaparecer. Dijo que podría ayudarnos algún día». Alejandra se apartó ligeramente para mirarlo. «¿Qué tipo de código, Martín?» «Es como un juego de palabras», respondió él, pensativo. «Mamá dijo que si alguna vez necesitábamos ayuda, debíamos buscar el lugar donde los pájaros cantan al revés». La frase resonó en la mente de Alejandra, críptica y llena de posibilidades. Mientras abrazaba a Martín, sintió que estaban en el umbral de descubrir algo importante, aunque peligroso. Con Sofía aún en recuperación y Rafael bajo investigación, Alejandra comprendió que el camino todavía estaba lleno de incertidumbre. Más tarde, esa noche, Alejandra regresó a su apartamento. Cada paso hacia la puerta le pesaba, y mientras giraba la llave en la cerradura, un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba cambiando en su vida, algo profundo y oscuro, y no podía evitar sentir que había mucho más por descubrir. Las sombras en la sala parecían más densas de lo normal, como si contuvieran un peligro inminente. Alejandra apenas había dado un paso cuando una mano fuerte se cerró sobre su brazo, deteniéndola en seco. «No grites», susurró una voz ronca en su oído. Su corazón dio un vuelco al reconocer la voz de Rafael. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió en un murmullo. «Se supone que estás bajo custodia policial». Rafael la soltó lentamente, y al volverse, Alejandra vio la desesperación en su rostro. «Me escapé», confesó, las ojeras profundas reflejando noches de insomnio y angustia. «Tenía que advertirte. Vienen por los niños, Alejandra. La red es más poderosa de lo que imaginamos. Tienen gente infiltrada en la policía y en el hospital». Alejandra sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir? Los niños están seguros en el hospital». Rafael negó con la cabeza, su voz cargada de urgencia. «No por mucho tiempo. Aprovecharán el cambio de turno esta noche para llevárselos». El mundo de Alejandra pareció desmoronarse. «Tenemos que hacer algo», dijo, pero el sonido de sirenas la interrumpió. Rafael palideció, consciente de que lo habían encontrado. «Alejandra», susurró apresurado, «tienes que llevar a los niños al lugar donde los pájaros cantan al revés. Elena sabe lo que significa. Es la única manera de mantenerlos a salvo». Y antes de que ella pudiera decir algo más, Rafael se lanzó hacia la ventana y desapareció en la oscuridad. Alejandra apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las sirenas estaban cada vez más cerca, y supo que solo tenía un instante para decidir. Con el corazón latiendo desbocado, tomó sus llaves y corrió hacia el hospital. Las luces de los coches patrulla iluminaban la calle cuando ella giraba la esquina, perdiéndose en la noche. El hospital apareció ante ella, brillante y amenazador a la vez. Con cautela, Alejandra dejó su auto en una zona oscura y entró por la puerta de emergencias. Encontró a Elena dormida junto a la cama de Sofía y a Martín acurrucado en el sofá de la habitación. Con un susurro urgente, despertó a Elena. «Tenemos que irnos ahora», murmuró. Elena se despabiló rápidamente al ver la seriedad en el rostro de Alejandra. «¿Qué sucede?» «Rafael me advirtió.
Vienen por los niños. Sin perder tiempo, Elena desconectó a Sofía de los monitores mientras Alejandra ayudaba a Martín a calzarse. Estaban a punto de salir cuando la puerta se abrió y apareció el detective Hernández, con una sonrisa cruel en el rostro. «Parece que llegué justo a tiempo», dijo, su tono cargado de satisfacción. Alejandra se puso delante de los niños. «Detective, esto no es lo que parece». «Oh, creo que es exactamente lo que parece», respondió Hernández, sacando su arma. Alejandra, movida por un impulso desesperado, agarró la jarra de agua y la arrojó a la cara del detective. «¡Corran!», gritó, y el grupo salió corriendo hacia el pasillo mientras los gritos de Hernández resonaban a sus espaldas. Llegaron al estacionamiento, respirando con dificultad y sin mirar atrás. Alejandra y Elena metieron rápidamente a los niños en el auto y arrancaron. «Elena, dime qué significa el lugar donde los pájaros cantan al revés». Elena la miró, sus ojos llenos de miedo, pero también de determinación. «Es una cabaña en las montañas. Rafael y yo la compramos como un refugio, por si alguna vez necesitábamos escapar». Alejandra asintió y dirigió el auto hacia las afueras, dejando atrás la ciudad y sumergiéndose en la oscuridad de la carretera. Con cada kilómetro recorrido, sentía que el peligro quedaba más atrás, pero también que se adentraban en un nuevo y desconocido desafío. Mientras conducía, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, miró a través del espejo retrovisor, viendo a Martín y Sofía dormidos en el asiento trasero. Estos niños, ahora bajo su protección, le recordaban el propósito de su escape. La cabaña en las montañas les prometía una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las sombras que los perseguían. Mientras el auto se alejaba del hospital y las sirenas se desvanecían en la distancia, Alejandra supo que había cruzado una línea sin retorno. Ahora no eran simples víctimas, se habían convertido en fugitivos, con la vida de todos en el auto, dependiendo de cada decisión que tomara. La verdadera prueba apenas comenzaba, y el peso de esa responsabilidad la apretaba como un nudo en el pecho. El amanecer los encontró en lo profundo de las montañas, donde el camino se volvía cada vez más estrecho y traicionero, obligando a Alejandra a conducir con extrema cautela. Un silencio pesado reinaba en el auto, roto, solo por los débiles quejidos de Sofía, quien claramente necesitaba atención médica. De pronto, Elena señaló un camino casi oculto entre los árboles. «Es por aquí», dijo, indicando el sendero. Alejandra giró el volante, y el auto avanzó entre ramas que arañaban los costados hasta llegar a un pequeño claro, donde se alzaba una modesta cabaña de madera. «El lugar donde los pájaros cantan al revés», murmuró Martín, con los ojos abiertos de asombro y agotamiento. Apenas habían bajado del auto cuando la puerta de la cabaña se abrió, y Rafael salió apresurado. Abrazó a sus hijos y a Elena con una mezcla de alivio y desesperación. «Gracias a Dios, están bien», susurró, volviéndose hacia Alejandra con una mirada cargada de gratitud. «No sé cómo agradecerte». Alejandra, exhausta, asintió con firmeza. «Primero, debemos cuidar a Sofía. Y después, Rafael, quiero que nos cuentes todo sin esconder nada». El interior de la cabaña era austero pero cálido. Mientras Elena y Rafael atendían a Sofía, Alejandra y Martín exploraban el lugar. En un rincón polvoriento, Martín encontró una caja vieja y, emocionado, sacó un diario. «Es de mamá»,
dijo, mostrando el hallazgo a Alejandra. Ella tomó el diario con manos temblorosas. Al abrirlo, un papel doblado cayó al suelo. Lo desdobló con cautela, revelando una lista de nombres y números. «Rafael», lo llamó con la voz tensa. «Creo que encontramos algo importante». Rafael se acercó, y al ver el papel, su rostro palideció. «Es la lista», murmuró tembloroso. «Aquí están todos los involucrados en la red de fraude, con nombres y cuentas bancarias. Todo». Elena, escuchando la conversación, se acercó. «La escondí aquí hace años, cuando la situación comenzó a ser demasiado peligrosa. Sabía que, si las cosas empeoraban, esta lista sería nuestra salida». El peso de la situación cayó sobre Alejandra. Ahora tenían en sus manos la clave para desmantelar la operación. Pero esto también los ponía en un peligro aún mayor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a cada uno de los presentes. Rafael respiró hondo, asumiendo la gravedad del momento. «Tenemos que entregarla. Es la única manera de acabar con esta pesadilla». «¿Pero a quién?», intervino Elena, con desconfianza. «No podemos confiar en la policía local». Entonces, Martín, quien había estado hojeando el diario de su madre, levantó la vista. «Aquí hay un nombre», señaló. «Dice, si todo falla, contacta a Abigail García. Es de confianza». Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Alejandra. «Entonces tenemos un plan», dijo con determinación renovada. «Encontraremos a Abigail García. Es hora de terminar con esto». Mientras el sol ascendía sobre las montañas, el grupo comenzó a planear su próximo paso. Al cabo de unas horas, Alejandra terminó una llamada con un teléfono de emergencia que Rafael había escondido en la cabaña. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y nerviosismo. «Hablé con Abigail García», les dijo. «Es una fiscal federal. Está dispuesta a ayudarnos, pero tenemos que encontrarnos con ella en la ciudad, en un lugar público, para garantizar nuestra seguridad». Rafael asintió con seriedad. «¿Cuál es el plan?» «Nos veremos con ella en un café del centro», explicó Alejandra. «Dice que es el lugar más seguro y que debemos movernos rápido». Elena, que sostenía a una Sofía aún adormilada, dudó. «¿Y si es una trampa? ¿Cómo podemos confiar en ella?» «No podemos estar seguros», admitió Alejandra. «Pero mamá la mencionó en su diario», intervino Martín, con voz decidida. «Si la nombró, es porque sabía que podíamos confiar en ella». El grupo cayó en un breve silencio, evaluando las posibilidades. Finalmente, Rafael se puso de pie con una determinación renovada. «Yo me entregaré», anunció. «Es la única forma de asegurarme de que ustedes estén a salvo». «No», exclamaron Elena y los niños al unísono. Elena le tomó la mano, con lágrimas en los ojos. «No puedes hacer eso, Rafael. Te necesitamos aquí. Los niños te necesitan». Rafael miró a Alejandra, la única que podía entender la carga de su decisión. «Ustedes los salvaron, y no puedo permitir que sigan huyendo. Si entrego la lista a Isabel y coopero, quizás pueda asegurarles un futuro sin miedo». Alejandra sintió un nudo en la garganta. La decisión de Rafael era valiente, pero también desgarradora. Él se acercó a ella y, sin más palabras, le dio la lista. «Confío en ti para proteger a mi familia». Mientras salían de la cabaña y se dirigían hacia el encuentro, el sol de la tarde filtraba sus rayos sobre el grupo, dándoles una breve sensación de esperanza. Sabían que aún enfrentaban enormes desafíos, pero con Abigail
García, como su aliada y el sacrificio de Rafael, finalmente vislumbraban la posibilidad de un final. La última batalla estaba a punto de comenzar, y cada uno sabía que el precio por la libertad sería alto. Alejandra se acercó a Rafael, sus ojos reflejando una mezcla de firmeza y empatía. Rafael, sé que quieres protegernos, pero entregarte no es la solución. Tenemos que enfrentarlo juntos, le dijo en voz baja, pero determinada. Rafael cerró los ojos, luchando con sus emociones. He cometido tantos errores, Alejandra. He puesto en peligro a mi familia. Te lastimé a ti. ¿Cómo puedo simplemente... Cometiste errores? Lo interrumpió Alejandra, su voz suave pero segura. Pero también has hecho todo lo posible por corregirlos. Eso cuenta para algo. Elena se acercó, tomando la mano de su esposo. Rafael, te necesitamos. Los niños te necesitan. No te rindas ahora. En ese instante, un sonido lejano de hélices los puso en alerta. Un helicóptero se aproximaba, rompiendo la quietud del lugar. Los tres se miraron con pánico. Tenemos que irnos, urgió Alejandra, entrando en un frenesí de movimiento. Rápidamente, recogieron sus pertenencias y se dirigieron al auto. Alejandra tomó el volante, mientras Rafael se sentaba a su lado y Elena y los niños se acomodaban en el asiento trasero. El camino serpenteante por las montañas les exigía extrema precaución, y mientras manejaba, Alejandra no podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida. Hace poco, su existencia era tranquila, dominada por el recuerdo de un dolor pasado. Ahora estaba en el centro de una tormenta, luchando no solo por sí misma, sino también por la familia que había llegado a amar. Al llegar a la ciudad, el bullicio los recibió como un golpe a los sentidos. Alejandra maniobró el auto por las congestionadas calles, sus ojos constantemente escaneando el entorno en busca de cualquier amenaza. Finalmente, estacionó cerca de la plaza donde habían acordado encontrarse con Abigail García, la fiscal que podría ser su única salvación. «Recuerden el plan», le recordó, girándose hacia los demás. «Elena y yo nos reuniremos con Isabel. Rafael, tú te quedas con los niños. Si algo sale mal...» «Lo sé», interrumpió Rafael, su expresión grave. «Nos iremos de inmediato». Alejandra y Elena salieron del auto y se mezclaron con la multitud en la plaza, que estaba llena de gente, vendedores y turistas. Observaban a su alrededor, buscando a la mujer con quien se iban a encontrar. «Allí», susurró Elena, señalando discretamente a una mujer de aspecto tranquilo que alimentaba a las palomas en una banca. Se acercaron cautelosamente y, al llegar, la mujer levantó la vista. «Soy Abigail García», dijo en voz baja. «Siéntense y actúen con normalidad». Alejandra y Elena tomaron asiento, intentando disimular la tensión en sus cuerpos. «Tenemos la evidencia», comenzó Alejandra, pero Isabel alzó la mano para detenerla. «No aquí», respondió la fiscal. «Nos están vigilando. Hay 2 hombres a las 3 en punto. No miren». Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hacemos?», preguntó en voz baja. «Levántense y caminen hacia el edificio de oficinas detrás de nosotras», indicó Isabel, sus ojos serios. «Allí tenemos un equipo esperando». Las 3 mujeres se levantaron, caminando con calma, aunque sus corazones latían frenéticamente. Cuando estaban a medio camino, hacia el edificio, un grito rompió el aire, seguido por disparos. La plaza se sumió en el caos.
la gente corriendo y gritando. ¡Corran!, gritó Isabel, empujando a Alejandra y Elena hacia adelante. Alejandra corría con todas sus fuerzas, sin dejar de pensar en Rafael y los niños. Cuando casi llegaban a la entrada del edificio, Alejandra sintió un dolor punzante en su brazo. Una bala la había rozado. Elena la sostuvo, prácticamente arrastrándola hacia adentro. El vestíbulo del edificio estaba lleno de actividad. Agentes federales los rodearon rápidamente, llevándolas hacia los ascensores. «Rafael, los niños», murmuró Alejandra, jadeante. «Mi equipo los tiene», aseguró Isabel. «Están a salvo». Mientras el ascensor subía, Alejandra respiró profundamente por primera vez en lo que parecían horas. Habían llegado hasta allí, habían soportado tanto, y ahora, en ese instante, solo les quedaba esperar y confiar en que todo saldría bien. La puerta del ascensor se abrió, revelando una oficina ocupada por agentes y equipos de comunicación. Isabel las condujo al centro de la sala, donde comenzaron a explicar la situación y a entregar la evidencia. Sin embargo, el tiempo apremiaba. La red de criminales aún representaba una amenaza real, y el desenlace seguía siendo incierto. Isabel se volvió hacia ellas. «Tenemos todo lo que necesitamos, pero no será fácil. La red tiene aliados en lugares inesperados. Debemos actuar rápido y con precaución». Alejandra, cansada pero fortalecida por el apoyo de sus compañeros, asintió. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero después de todo lo que habían pasado, no iban a detenerse. Miró a Elena y Rafael, sintiendo que aunque el camino había sido peligroso, la familia que había ganado valía cada riesgo asumido. Alejandra se acercó a Rafael con una mirada cargada de emociones contradictorias. «Rafael, sé que quieres protegernos, pero entregarte no es la solución. Necesitamos enfrentar esto juntos», le dijo con voz firme, pero su corazón latía con fuerza. Rafael cerró los ojos, visiblemente abrumado por la tormenta interna que lo atormentaba. «He cometido tantos errores, Alejandra. He puesto en peligro a mi familia. Te he lastimado a ti. ¿Cómo puedo simplemente...?» Su voz se quebró, pero Alejandra lo interrumpió con suavidad. «Cometiste errores, sí», dijo ella, su voz llena de comprensión. «Pero también has estado luchando para corregirlos, y eso cuenta. Eso tiene un valor». Elena se acercó y le tomó la mano a Rafael. «Rafael, te necesitamos. Los niños te necesitan. Por favor, no te rindas ahora». El momento de conexión familiar se vio interrumpido por el sonido de un helicóptero que se acercaba rápidamente. El ruido se intensificaba con cada segundo, haciendo que todos se tensaran. «Tenemos que irnos», urgió Alejandra, con el pánico alzándose en su pecho. En un instante, todo se convirtió en un frenesí de movimiento. Rápidamente, tomaron lo poco que tenían y se dirigieron hacia el auto. Alejandra, al volante, sentía una presión aplastante. Rafael a su lado, los niños en los asientos traseros. Todos juntos pero separados por la incertidumbre de lo que les esperaba. Mientras serpenteaban por el sinuoso camino montañoso, Alejandra no podía dejar de pensar en lo lejos que habían llegado. Cómo su vida había dado un giro tan radical. Hace semanas, vivía atrapada en el dolor del pasado. Ahora, luchaba por proteger a una familia que había llegado a amar. Al llegar a la ciudad, la vibrante energía de la metrópoli los envolvió.
Una brusca transición tras la calma de las montañas. Las calles congestionadas parecían un laberinto, y Alejandra maniobraba con una aguda alerta. Sabía que cualquier paso en falso podía cambiarlo todo. Se estacionaron a una cuadra de distancia, en la plaza donde se encontrarían con Isabel. Miró hacia atrás, hacia los niños, cuyas caras reflejaban el miedo, pero también la determinación. En ese momento, Alejandra comprendió que no había vuelta atrás. Estaban en esto juntos, y todo lo que podía hacer era seguir adelante. «Recuerden el plan», dijo con voz grave. «Elena y yo vamos con Isabel. Tú te quedas con los niños, Rafael. Si algo sale mal, nos vamos». «Lo sé», interrumpió Rafael, con una mirada tensa. «Nos vamos inmediatamente». Alejandra y Elena se adentraron en la plaza, con sus corazones latiendo como uno solo. La multitud era una marea de gente que pasaba sin prestarles atención, pero sus ojos no dejaban de buscar a Isabel. Elena, con un gesto discreto, señaló hacia una mujer que se encontraba alimentando a las palomas en una banca. «Ahí», susurró. Alejandra sintió un suspiro de alivio al ver a Isabel, pero la tensión aún no la dejaba. Cuando llegaron a la banca, Isabel levantó la vista y con voz calmada dijo: «Soy Abigail García. Siéntense, por favor. Actúen con normalidad». Alejandra se sentó, su mente trabajando a toda velocidad mientras Elena tomaba asiento junto a ella. «Tenemos la evidencia», comenzó Alejandra, pero Isabel levantó la mano y la detuvo. «No aquí», respondió la fiscal en tono grave. «Nos están vigilando. 2 hombres, a las 3 en punto. No miren». Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda, el peligro palpable en el aire. «¿Qué hacemos?», susurró. «Ahora nos levantamos y caminamos hacia el edificio de oficinas detrás de nosotras. Tengo un equipo esperando», dijo Isabel, con una calma que contrasta con la agitación que las envolvía. Las 3 mujeres se pusieron de pie, sus movimientos calculados, pero el terror las acompañaba. Mientras caminaban hacia el edificio, los ojos de los hombres que las vigilaban sentían como si les atravesaran. El caos estalló en un segundo. Un grito llenó el aire, seguido por el estruendo de disparos. La gente en la plaza empezó a correr. El pánico se desató. ¡Corran!, gritó Isabel, empujando a Alejandra y Elena hacia adelante. El corazón de Alejandra latía desbocado, sin saber si Rafael y los niños estarían a salvo. La huida parecía imposible, pero no tenían opción. Justo cuando llegaron a la puerta del edificio, Alejandra sintió un dolor agudo en el brazo. Había sido rozada por una bala. Elena la agarró con fuerza y la arrastró hacia adentro. El vestíbulo del edificio era un hervidero de actividad. Agentes federales aparecieron de la nada, rodeándolas y llevándolas rápidamente hacia los ascensores. «¿Rafael? ¿Y los niños?», murmuró Alejandra, sin aliento. «Mi equipo los tiene», aseguró Isabel. «Están a salvo». Mientras el ascensor subía, Alejandra intentó relajarse, pero la realidad de lo que acababan de vivir seguía golpeándola. Habían llegado tan lejos, arriesgado tanto, y ahora, todo lo que podía hacer era esperar que todo hubiera valido la pena. La puerta del ascensor se abrió, y fueron recibidas por un equipo de agentes en una oficina llena de comunicaciones. Isabel las guió hasta el centro de la sala. El aire estaba cargado de tensión.
pero también había una sensación de alivio en el hecho de que ahora estaban un paso más cerca de la justicia. Pero mientras Isabel comenzaba a explicar los siguientes pasos, Alejandra sabía que la batalla aún no había terminado. Aunque habían logrado llegar hasta allí, la amenaza seguía acechando, y la verdad aún no había salido a la luz. La guerra estaba lejos de acabar, pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandra sentía que había algo más grande que los unía. Alejandra permaneció inmóvil, asimilando la noticia. 5 años no eran la absolución que habían esperado, pero tampoco la condena severa que temían. Mientras los agentes se llevaban a Rafael, él miró a su familia. «Los amo», murmuró en silencio, antes de que la puerta se cerrara detrás de él, dejándolos en un vacío silencioso bajo el cielo azul de un día que parecía demasiado radiante para un momento tan sombrío. Alejandra reunió a todos en un abrazo apretado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Martín, con la voz quebrada. Alejandra se arrodilló frente a los niños, sus ojos llenos de determinación. «Vamos a estar juntos», dijo con seguridad. «Vamos a esperar a papá. Y mientras tanto, construiremos una vida de la que él se sienta orgulloso cuando regrese». Elena colocó su mano sobre el hombro de Alejandra. «No podríamos hacer esto sin ti», dijo con suavidad. Alejandra se levantó, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una firme determinación. «Somos una familia», proclamó, «y las familias permanecen unidas, pase lo que pase». Al caminar hacia el futuro incierto, Alejandra no pudo evitar pensar en cómo había cambiado todo. Pasó de ser una víctima, atrapada en el dolor del pasado, a convertirse en la protectora de una familia que, de alguna forma, había llegado a amar. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero mirando a Elena y a los niños, Alejandra estaba segura de que juntos superarían todo lo que les deparara la vida. El sol brillaba sobre ellos, iluminando su camino hacia un futuro que ninguno de ellos habría imaginado hace solo un año. Una vida construida sobre perdón, redención y el amor incondicional de una familia forjada en las llamas de la adversidad. 5 años después, Alejandra estaba en el porche de una casa modesta en las afueras de la ciudad. El jardín, que antes estaba descuidado, ahora florecía con rosas y girasoles, un testamento al amor y al cuidado que habían invertido en él. El sonido de un coche acercándose hizo que su corazón latiera más rápido. Martín, ahora un adolescente alto y delgado, salió corriendo de la casa, seguido por Sofía, cuyo rostro radiante ya no mostraba señales de la enfermedad que la había aquejado. Elena se unió a Alejandra en el porche, entrelazando sus dedos. Un gesto natural después de tantos años juntas. Juntas, habían criado a los niños, enfrentado los desafíos y construido una vida que ninguna de las dos imaginaba posible. El coche se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió y Rafael salió, con el cabello salpicado de canas pero con los ojos brillando de emoción. Los niños corrieron hacia él, envolviéndolo en un abrazo lleno de amor, como si intentaran recuperar todo lo perdido en esos 5 años. Alejandra observó, sintiendo una avalancha de emociones. Recordó el día en que había descubierto a Martín robando comida de su cocina, el miedo y la desesperación que siguieron, las noches de insomnio, preocupada por el futuro de esos niños que, con el tiempo, se habían convertido en su familia. Rafael se acercó al porche, y sus miradas se cruzaron. «Gracias»,
dijo con la voz cargada de emoción, sin poder decir más. Alejandra asintió, sin poder responder debido al nudo en su garganta. Elena dio un paso al frente y abrazó a su esposo, cerrando un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras compartían la cena, la familia recién reunida conversaba, reía y hacía planes para el futuro. Rafael habló de su deseo de ayudar a otros que habían cometido errores. Elena compartió noticias sobre su trabajo en una organización benéfica local, y los niños hablaron emocionados de la escuela y sus amigos. Alejandra los miraba, maravillada por el camino que la vida había trazado para ella. De una mujer solitaria y herida, se había transformado en el pilar de esta familia, una madre, una amiga, un faro constante en tiempos de tormenta. Mientras la conversación fluía, Alejandra reflexionó sobre las lecciones que este viaje le había enseñado, sobre el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia ella misma, sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y cómo la familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos que se construyen en los momentos más difíciles. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael, notando su silencio. Alejandra sonrió, mirando a cada uno de los rostros alrededor de la mesa. En lo afortunada que soy, respondió. En cómo a veces, de las circunstancias más oscuras, puede salir la luz más brillante. A medida que la noche avanzaba y la luna se alzaba sobre su hogar, Alejandra sintió una paz que le había sido esquiva durante gran parte de su vida. El camino había sido largo y difícil, lleno de peligros y decisiones imposibles. Pero aquí, en esta casa llena de amor y segundas oportunidades, Alejandra supo que cada paso, cada lágrima y cada sacrificio habían valido la pena. La vida les había dado una segunda oportunidad y juntos, como la familia que se habían convertido, estaban decididos a aprovecharla al máximo. El futuro, antes incierto y aterrador, ahora brillaba con promesas de días mejores, unidos por el amor incondicional y la fuerza inquebrantable de los lazos que habían forjado a través de la adversidad.